Sí, bueno, pues muchas gracias a la ingeniera Soledad y a usted que me hace el favor de sintonizarnos el día de hoy con un programa más de la Silla del Experto, conmigo y contigo. Muchísimas gracias por escucharnos. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es, digamos que de lo más nuevo de lo nuevo que hay en materia fiscal. Usted sabrá que el día de hoy se publicó en la página, el día de ayer se publicó en la página del SAT lo que fue el proyecto de la tercera resolución de modificaciones y de la cuarta resolución de modificaciones, ¿no? Esto, la verdad, está interesante porque tal parece que la autoridad le importa mucho dar a conocer la normatividad, pero también le interesa mucho que esta normatividad sea grande, sea robusta. Lo comento porque viendo el contenido de la tercera resolución, que ahorita voy a comentar algunas cosas, y de la cuarta resolución, pues considero que lo que viene en la cuarta se pudo haber perfectamente dado a conocer en la tercera, y nos evitamos así una nueva resolución que ponga nuevamente a pensar a los contribuyentes sobre qué es lo que está pasando en materia fiscal en México, ¿no? Y a la vez pues, buscamos que la normatividad pues, sea accesible para los contribuyentes, y ganamos en esa parte donde ellos tienen certeza sobre la aplicación de las normas, ¿no? Ya con una tercera, ya con una resolución, pues ya prácticamente quedaría. Pero no obstante eso tenemos otra, ¿no? Tenemos la cuarta, la tercera resolución que se publica hoy en el Diario Oficial de la Federación. Ahorita la estoy verificando aquí. Y pues en redes sociales de Estrategia Intelectual y en mis redes sociales también le vamos a estar dando pormenores sobre lo último que se publicó en el Diario Oficial. Y seguramente en el break, disculpen, estaba pensando que estábamos en un curso, seguramente aquí en el corte, la oportunidad que voy a tener va a ser hacer un comparativo rápido y determinarle algunos pormenores y si estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto está muy caliente, esta normatividad está muy caliente, acaba de salir y pues ya se la voy a comentar, imagínense. Pues eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito, eso es lo interesante de esta materia fiscal. Voy a comentarle algunas cosas que creo que son relevantes. Bueno, pues dicho lo anterior, vamos a comenzar con este curso y con este tema, más bien. Disculpa, es que me la paso en cursos, entonces ya... Pero no. Vamos a hablar de cambios en la miscelánea, ¿ok? Le voy a comentar algunas cosas. Recordará usted que normalmente yo siempre voy hablando sobre curiosidades que se van dando una tras otra en la miscelánea, ¿no? Y siempre lo hago así porque me parece que siempre hay detallitos, cosas que se pudieran de alguna manera llegar a perfeccionar. Tal es así que, bueno, pues en esta miscelánea empiezo a agarrar el cómputo de lo que dice el artículo primero, de los cambios que tiene esta miscelánea, y pues llego al número de 84 cambios. Llego al número de 84 cambios y déjeme decirle que curiosamente observo que se vuelve a hacer la mala práctica, en mi opinión, de empezar a contar las referencias que tiene la miscelánea como cambios dentro del contexto. Por ejemplo, se cambia un párrafo y posteriormente se cambia el párrafo de la regla tal, ¿no? Y en otro cambio. Y después se cambian las referencias de la regla tal, que es la misma regla, ¿no? Bueno, pues ya está. Luego, yo pienso que esos dos cambios nos los hacemos más accesibles y todo lo metemos en uno. Y así ya con eso, pues hay menos cambios, ¿no? O sea, no sé, pensar, imagínese usted que le presento de un momento a otro un documento de 100 hojas, que es más o menos el contenido, el tamaño que tenía esto, 100 hojas, y entonces usted dice que, pues, ¿esto qué es, no? Entonces empezamos otra vez con cierto, pues, digamos, temor a analizar estos cambios, ¿no? Porque son cambios muy rápidos y de alguna manera son documentos muy grandes, ¿no? Pero no pasa nada porque para eso estamos aquí, para comentar esto, ¿no? Fíjense que la idea original que tenía desde la segunda resolución de modificaciones es una idea muy inteligente.
Eso bien por la autoridad. Qué bueno que lo hace así. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado nos maneja lo que es las disposiciones que van cambiando como siempre lo ha hecho la autoridad. También se le reconoce a la autoridad que ya ponga títulos a las reglas, porque así es más fácil de alguna manera guiarnos por el contenido, porque de alguna manera también esa obligación se le delegaba, como al día de hoy se le delega en las leyes fiscales, a las casas editoriales, que ya son las que titulan y van indexando y van haciendo referencias a las diferentes leyes que tenemos. Entonces, ya lo que hace la miscelánea, pues también muy interesante lo que hace la autoridad, porque ya le pone títulos y ya le pone referencias, cosa que está bastante bien. Entonces, tenemos como cada año lo que pasa en el artículo primero. En este artículo primero, pues lo que tenemos son los cambios al natural, digamos, ¿no? Ya en el artículo segundo, cosa que es también, cosa que yo quiero premiar a la autoridad y reconocer esto, porque en el artículo segundo la autoridad ya presenta las reglas cambiadas, o sea, con el objetivo de que, bueno, pues si nosotros queremos de una vez ya enterarnos de lo que fueron estos cambios, pues nos vamos directamente al artículo segundo de esta miscelánea y ya nos damos cuenta de lo que se trata, ¿no? O sea, eso está bastante bien. Entonces, pues bueno, eso siempre se le va a reconocer a la autoridad que dé facilidades, ¿no? Para que cumpla. O sea, recuerde usted, la autoridad lo hace, se le reconoce, sí, pero también hay que decir que la autoridad tiene esta obligación de dar a conocer la normatividad. Usted recordará que esta obligación que estoy comentando justamente está prevista en el artículo 33, fracción 1, inciso A, ¿no? Que va a explicar las disposiciones fiscales utilizando un lenguaje llano alejado de tecnicismos, ¿no? Es lo que dice este artículo 33. Entonces, la autoridad hace eso y pues la verdad es que está bastante bien. También lo que estaría muy bien sería que la autoridad en este artículo tercero o en este artículo segundo o a lo mejor en un tercero, pues subrayara o nos fuera diciendo en qué parte cambió, ¿no? Con el hecho de que pues todavía se entendería que la autoridad nos está dando accesibilidad a contemplar y a prepararnos a estos cambios, que en mi opinión pues sí es importante tenerlos al día, porque usted sabe que la miscelánea pues juega un papel muy importante en el ámbito fiscal de este país. Entonces, pues bueno, yo creo que no sería tanto pedirle a la autoridad que hiciera las cosas así, porque bueno, pues también tiene esta cierta obligación que está en el código, ¿no? Y que pues siempre es importante que nos pudiera dar a conocer con el objetivo de que pues nosotros pudiéramos estar muchísimo mejor preparados y tener la información muchísimo más accesible, ¿no? Entonces eso es lo que también se le podría pedir a la autoridad. Pero bueno, y después de esos artículo primero y artículo segundo, lo que tenemos son diversos artículos que van hablando de la vigencia de la miscelánea. Y esa vigencia de la miscelánea, pues lo que nos va diciendo es que tenemos en algunos casos una vigencia escalonada, ¿no? Posteriormente, después llega el tercero y cuarto. El cuarto hace una aclaración sobre un artículo de la segunda resolución de modificaciones, hace una referencia y aclara algunos aspectos importantes. Y ya llegamos al artículo transitorio, el primero. Y en el primero lo que nos va a decir esta miscelánea es que en general va a entrar en vigor el 15 de agosto del 2016, salvo algunas situaciones excepcionales que tiene esta miscelánea, pero bueno, en general podemos decir que esta miscelánea ya entra en vigor el 15 de agosto. Con estas fechas tenemos otras que entran al día siguiente, también son las menos, pero sí tenemos ya algunas que entran. Y también se indica que algunas otras van a estar condicionadas a que se publiquen ciertas cosas en la página web. Yo ahorita le voy a comentar sobre esos aspectos que también son importantes, ¿no? Entonces, pues, le digo, esto es lo más nuevo que hay de la miscelánea en esta tercera resolución de modificaciones. Y esta la cuarta. Ya en este momento yo empiezo a entender por qué lo pusieron en una cuarta, porque ya esperaban unas horas para que se publicara la tercera, entonces, pues así fue que lo hizo la autoridad y creo que también tiene lógica eso, cosa que también se entiende, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos 84 cambios. Tenemos 84 cambios en esta miscelánea y le voy a comentar algunos cambios. Por cuestiones de tiempo, usted sabe que normalmente el tema de la miscelánea es un tema que a mí me gusta mucho porque periódicamente vamos haciendo la referencia de cómo va esto evolucionando, ¿no? Y
analizar la miscelánea pues es un tema muy grande. Sin embargo, bueno, pues vamos a tratar de darle algunas herramientas para que usted más o menos vea lo que... y empecemos a armar algunas cosas que estaban sueltas, ya se empiezan a armar de mejor forma. Y le voy a decir en qué parte, ¿no? Bien, pues esa es la cuestión del preámbulo que tenemos ahorita. Ya vamos a comenzar, y vamos a comenzar inicialmente con la regla que lleva por título Personas autorizadas para realizar avalúos en materia fiscal. Fíjese aquí lo interesante, recordará usted el artículo 3 del reglamento del código, que dice justamente que los avalúos que practiquen para efectos fiscales tendrán una vigencia de 1 año, ¿no? Y entonces, después en el segundo párrafo de este artículo 3 del reglamento de código, dice quiénes son las personas autorizadas, digamos, para realizar estos avalúos. Por eso dice que los avalúos deberán ser practicados por los peritos evaluadores siguientes. Y entonces ahí da 4 fracciones, ¿sí? Por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, instituciones de crédito, corredores públicos y empresas dedicadas a la compraventa y subasta de bienes. Después vienen casos excepcionales y entonces llega esta regla, ¿no? Y esta regla lo que dice es que también los avalúos van a ser aceptados fiscalmente cuando sean practicados por asociaciones que agrupen colegios de evaluadores y cuyos miembros cuenten con cédula profesional de evaluación. Hasta antes de esta reforma se indicaba que los avalúos iban a ser válidos, pues, siempre y cuando las personas que los realizaran contaran con cédula profesional de evaluadores y esta cédula fuera expedida por la SEP, justamente. Pues no, ahora ya se adiciona y se abre más el espectro y se indica que estos avalúos van a poder ser realizados por asociaciones que agrupen colegios de evaluadores cuando los miembros cuenten con cédula profesional de evaluación, ¿no? Y hasta ahí queda este cambio. Posteriormente, ya en la segunda resolución, usted recordará de estas pláticas que hemos tenido aquí en Estrategia Intelectual, recordará usted los días inhábiles, esos días en los cuales se suspenden los plazos y esos días en los cuales pues, prácticamente las operaciones o la actividad fiscal que ocurre en nuestro país prácticamente se detiene, ¿no? Derivado de eso, justamente, se hace una reforma, se plantean algunas reformas para la regla, por ejemplo, lo que es la regla 216. Esta regla 216 que habla justamente para efectos del artículo 12, primer párrafo, segundo párrafo y 13 del Código Fiscal. Ya anteriormente, el cambio que ocurrió en la segunda resolución era que se adicionaba como día inhábil el 2 de noviembre. Que el día 2 de noviembre pues prácticamente forma parte de las tradiciones culturales que tenemos en este país, cosa que la autoridad lo reconoce y que bien que lo reconoce. Eso, la verdad es que también se le reconoce a la autoridad. Pero en este caso se indican los periodos vacacionales. Usted recordará que justamente el artículo 12 habla de aquellos periodos vacacionales. Bien, pues en este caso se indica que los periodos vacacionales, el segundo periodo vacacional del 2016 va a ser el comprendido del 19 al 30 de diciembre de 2016. Y luego viene una regla, déjeme comentarle ahorita una regla muy interesante que creo que empieza a darle flexibilidad a las leyes. Y hace muy poco yo aquí en Estrategia Intelectual, creo que fue en el primer programa que me invitaron allá en mayo, recuerdo que decía, es que la autoridad muchas veces está muy cerrada y la autoridad muchas veces como que, al menos de forma directa y pública, la autoridad no se acerca con los colegios, ¿no? O no se acerca de la forma en la que pudiéramos realmente tener una fuerte influencia positiva para el perfeccionamiento de las disposiciones, ¿no? O al menos así me da la impresión a mí, ¿no? Ha habido alguna firma de algunos convenios con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, recientemente firmó el SAT un convenio, pero esta regla me parece que también da cierta apertura, cosa que a mí me parece muy bien y muy positivo. Esta regla es una regla nueva
que lleva por título Opción para presentar consultas colectivas sobre la aplicación de disposiciones fiscales a través de organizaciones que agrupen contribuyentes. Consultas colectivas, ¿no? Lo interesante aquí está en que pues prácticamente las consultas colectivas se entiende que son que no están previstas en las leyes fiscales, ¿no? O yo creo que no están previstas en las leyes fiscales. Le voy a contar por qué. Le digo que es una adición de la regla 2144. Y esta lo que dice, primero, antes que nada, para entender el alcance que tiene esta regla, tenemos que recordar lo que ya dice el artículo 34 del reglamento de código. Este artículo 34, fíjese, literalmente si usted tiene su código ahí, ábralo y vamos al artículo 34. Porque aquí es donde empieza la facilidad. Unos minutos para que usted abra su código y el 34. Y si no, bueno, pues a lo mejor usted llegando a su casa, saliendo de su trabajo, saliendo a comer, puede verificarlo o bajando el código de internet, no sé. Pero allí en el artículo 34 dice textualmente que las autoridades fiscales solo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente, ¿no? Este de los interesados individualmente me parecía que pues es por individuo, ¿no? Porque utiliza el término individualmente. Y entonces ya empieza este mismo artículo a dar una serie de supuestos y requisitos para que la autoridad conteste, si es que en algún momento quiere contestar, ¿no? Porque luego también no contesta. Y entonces ya llega la regla 2144, nueva regla 2144, y esta regla 2144 da 6 grupos de organismos que pueden subir una petición de consulta a la autoridad fiscal. Reglado, esto está reglado. Ajá. Y tiene algunos supuestos de excepción también. Que a mí lo que me gustaría saber también sería por qué se establecen tanto estos supuestos de excepción. Pero le voy a decir primero quiénes son estos 6 grupos que tenemos aquí para que se puedan formular consultas a través de estos grupos que organizan y que agrupan a cierto número de contribuyentes, ¿no? El primero son las asociaciones patronales. El segundo, los sindicatos obreros. Tercero, Cámara de Comercio e Industria. Cuarto, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. Quinto, colegio de profesionales, así como los organismos que las agrupen. Y sexto, son las asociaciones civiles que de conformidad con los estatutos tengan el mismo objeto social que las cámaras y confederaciones empresariales en los términos de la ley del impuesto sobre la renta. En este caso, estos 6 grupos van a poder realizar una consulta directamente en términos del 34 a la Administración General Jurídica sobre situaciones reales y concretas, ¿no? Y la condición es que para que ellos suban esto por medio de lo que pueden sus agremiados, miembros, socios, todos ellos, se entiende que tiene que ser una situación, y aquí viene, esto sí se tendría que justificar dentro del cuerpo de la consulta, que afecte la situación fiscal concreta, afecte a la generalidad de sus miembros o asociados. Para ese efecto, se publica, ¿te acuerda usted que dijimos que había reforma al 1A? Sí, al anexo 1A de la miscelánea. Bueno, para ese efecto se publica lo que va a ser el trámite de 233 diagonal Código Fiscal. Y este 233 lleva por título Consultas y autorizaciones en línea presentadas a través de organismos que agrupan contribuyentes, ¿sí? Y ya está ahí, ¿no? Como que esos son los términos generales en los cuales nosotros podemos, a través de una asociación que agrupa y que afecte a los contribuyentes agremiados, se puede subir una consulta como parte de la representación que vamos a tener directamente con la autoridad fiscal, ¿no? Cosa que está bastante bien. Ya después, en un siguiente párrafo, esta regla empieza a decir que las limitaciones, y ahí como que ya no nos gusta tanto, quizás tengan alguna consecuencia lógica estas limitaciones, pero las limitaciones ahí están.
Las tengan o no las tengas, las limitaciones son las mismas. Y por eso dicen en este párrafo en qué casos no puede ser objeto de la facilidad que está prevista en esta regla sobre los siguientes sujetos y materias. Y ahí empieza, en esta segunda parte de esta misma regla, 2.1.44, ya empieza lo que es la autoridad, empieza como a descartar en qué supuestos no va a contestar. Se le ingresa no va a contestar porque no procede. En este caso. Obviamente usted sabe que siempre tiene su derecho de petición y sobre eso se podrían ejercer algunas situaciones legales. Pero bueno, recordemos que esto es el procedimiento abreviado como para evitarnos alguna posible situación que pudiera llevarnos más adelante, ¿no? Que pudiera ser más engorrosa. Una facilidad así siempre, lo que sea más rápido siempre es lo mejor, ¿no? Para el contribuyente yo estoy esperando que la autoridad, muchas veces la autoridad lo hace más lento, pero pues debería hacerlo un poco más flexible. Bien, ¿en qué casos no? Le voy a dar algunos nada más, ¿sí? Lo que dice la fracción 1, por ejemplo, en la determinación de deducciones autorizadas y los ingresos acumulables cuando se realizan operaciones con parte relacionada. Ahí la autoridad, en ese sentido, no va a proceder la facilidad prevista en esta regla, ¿no? Acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero, tampoco va a proceder esa facilidad. Sobre lo que son regímenes fiscales preferentes, no procede esa facilidad. Retorno de capitales, no procede. Y en el caso de disposiciones aduaneras y de comercio exterior, tampoco procede. Entonces, en este caso, pues no se entiende que la autoridad no va a proceder esta facilidad cuando nos ubiquemos en alguno de esos. Nada más di algunos porque en realidad son 12 fracciones. Pero bueno, si usted me manda un tweet a Soy Ejecutivo F y si usted necesita algo más sobre la regla, pues con mucho gusto yo se la hago llegar, ¿no? Y hasta aquí dejamos esta regla 2.1.44, la nueva regla que va a entrar en vigor próximamente, ¿no? Muy bien. Después, no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces puede usted tener un bloqueo en el buzón tributario, ¿no? Sí o no, si usted lo promovió a lo mejor algún medio de defensa o usted no promovió ningún medio de defensa en contra del buzón tributario, pero aquí dice la regla que si usted entra al buzón tributario y le aparece el siguiente mensaje que dice que sí, y lo leo de la regla, ¿no? Es la regla 229. En este caso estamos viendo esta regla y esta regla pues viene también interesante, ¿no? Y esta regla dice: los contribuyentes que como resultado de una medida cautelar consistente en una suspensión provisional o definitiva, que no sea expresamente en contra del buzón tributario o la notificación electrónica, y al querer ingresar a su buzón tributario visualice el mensaje: usted promovió un juicio de amparo en el que se le otorgó la suspensión, motivo por el cual se deshabilitó el acceso a su buzón tributario. En caso de tener alguna duda o comentario, favor de ingresar al servicio de declaración del SAT. En este caso, lo que dice la autoridad en esta regla, bueno, le aparece ese mensaje, ¿no? Es que se debe de presentar una solicitud de aclaración a través del portal del SAT. ¿Y por qué razón? Bueno, pues usted recordará que justamente el artículo 17K, porque aquí tenemos dos fundamentos, bueno, tenemos tres fundamentos, que en realidad yo lo voy a simplificar en dos, que son los más relevantes. Tenemos el fundamento que es el 17K, este 17K que es el que indica que las personas físicas y morales que estén inscritas en el RFC tienen que utilizar un buzón tributario, y justamente el del 134 fracción primera, y este 134 usted recordará que habla de las notificaciones de los actos administrativos que ya pueden ser personales, puede ser por correo certificado, puede ser por mensaje de datos con acuse de recibo. Bueno, pues para efectos de estos pueden tener bloqueado el buzón tributario. Entonces, en este caso dice la regla que va a tenerse que meter una aclaración a través del portal del SAT y se le va a anexar lo que va a ser la resolución donde se otorga la suspensión correspondiente y además toda aquella documentación que considere necesaria para su aclaración. Esto va a ser un archivo comprimido en .zip y el solicitante debe ingresar al portal del SAT con su clave de RFC y contraseña y e-firma, ¿no? Y es el procedimiento cuando se haga una aclaración sobre el bloqueo al acceso del buzón tributario. Adicionalmente a esto, usted recordará
que ya platicábamos en algún programa sobre lo que era la regla 232. Esta regla 232 que justamente señala lo que son los saldos a favor de ICR de personas físicas. Esta regla ya había sido reformada en la segunda resolución, sobre todo en la parte de que usted recordará que anteriormente teníamos la abreviatura fiel y ahora tenemos la abreviatura E.firma. Bueno, eso fue uno de los cambios fundamentales que tuvo esta regla y algunos detalles más, ¿no? Pero ya en esta nueva resolución se indica justamente que los contribuyentes que tengan sueldos y salarios y derive de ahí justamente un saldo a favor, y este saldo a favor sea la consecuencia de la aplicación de las deducciones personales, se podrá ejercer la opción de aplicar el saldo a favor directamente en el anual sin hacer ningún trámite. Pero con este nuevo último párrafo que se le anexa, se da esta opción para que los sueldos y salarios se puedan ir al procedimiento de las devoluciones automáticas a través de esta facilidad. Y bueno, y aquí lo interesante está en que esta facilidad se puede ejercer aún cuando el contribuyente no se encuentre obligado a presentar su declaración anual de ICR y además se haya comunicado o no se haya comunicado al patrón o al retenedor que sí va a proceder con la acción. ¿A qué vamos, no? Usted recordará que el artículo 98, fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta, esta fracción tercera justamente es la que habla de las obligaciones que tienen los contribuyentes que obtienen los ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, en este caso pues el trabajador, ¿no? Y en la fracción tercera justamente se contiene ahí lo que ya dice la obligación de presentar la declaración anual, pero da algunos supuestos de excepción. Entonces aquí lo que está diciendo es que no obstante que a lo mejor usted ni siquiera tenía la obligación de presentar declaración anual, pero le salieron algunas deducciones personales y derivado de eso puede tener usted un saldo a favor, pues puede aplicar la devolución automática de saldos a favor directamente llenando la declaración, y ahí usted ya con las limitaciones con las limitaciones que ya marcábamos previamente a través de esta regla, como era justamente que los saldos a favor que fueran mayores a 150,000 pesos, pues sobre esos no procedía la facilidad, ¿no? Pero eso ya estaba, eso de alguna manera no es nuevo, ¿no? La novedad aquí es que, y aquí sí de alguna manera se entiende mejor la facilidad, es que muchas veces la devolución del saldo a favor se condicionaba a la comunicación con el patrón. Ajá. Si usted no le comunicaba al patrón, pues en consecuencia usted no podía ejercer esa devolución de saldo a favor. ¿Por qué? Bueno, pues porque se entendía que pues, usted no había ejercido la opción de presentar su declaración anual. Y después salieron algunos criterios de la Corte que decían que no era que eso no podía impedir el derecho de fondo, que era recibir ese saldo a favor, ¿no? Entonces esta regla trata de flexibilizar eso. Y entonces dice, usted le haya comentado al patrón o no le haya comentado al patrón, de todas maneras usted la puede ejercer. Cosa que está bastante bien, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de esas devoluciones a favor. Vamos a ver cómo sigue en el transcurso hasta la fecha en la que se presente la declaración. Una vez que se publique esta regla, pues ya forma parte de la miscelánea sin problema, ¿no? Pero realmente el beneficio y la normatividad fuerte que vamos a estar aplicando en esta regla, seguramente la vamos a ver en el mes de abril del siguiente año, ¿no? De tal forma que pues veremos si la autoridad sigue con este criterio o lo cambia o lo restringe un poco, en el sentido en el que, bueno, pues a lo mejor si usted no le comunicó al patrón, bueno, pues a lo mejor vamos a ver cuál fue el tratamiento que le dio el patrón en su saldo a favor, y con el fin de que meta gol con la autoridad y no meta gol con el patrón, pues vamos a ver cómo se restringe eso. Va a estar muy condicionado a lo que va a decir la informativa de la declaración informativa múltiple. Va a estar muy condicionado eso para ver cómo se están regulando ahí los saldos a favor dentro de esa declaración. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sigue aquí.
Pero lo que sí se sabe ya es que esta regla de alguna manera como que hace referencia a esos criterios de la Corte, donde ya decían que pues un derecho tan fuerte como la devolución, ¿sí?, no puede estar condicionado a que se le comunique o no se le comunique al patrón, ¿no? Ya que el tratamiento que si el patrón no le ha dado ningún tratamiento en beneficio del trabajador, bueno, pues entonces vamos a verlo, ¿no? Y eso también se tendría que demostrar con ciertas constancias y documentaciones que tengan que presentar para avalar esa situación, ¿no? Pero de entrada esta regla me parece que está bastante bien. Otra vez la autoridad, qué bien que lo hace, porque muchas veces se vuelve muy complicada la devolución de sus saldos a favor, ¿no? Creo que también retoma, si usted me lo permite comentarle, retoma algunos criterios que ya estaban planteados en el reglamento de la ley de renta, lo retoma aquí, en esta regla nueva, y pues qué bueno por la autoridad que así lo hace, ¿no? Vamos a ver, porque una cosa es lo que dice la regla, y otra cosa es lo que pasa en la realidad, y otra cosa es lo que pasa en la ley, lamentablemente. Entonces, que todo fuera homogéneo, pues eso era lo ideal, pero muchas veces lo que pasa en la ley es una cosa, lo que pasa en la regla es otra cosa, y lo que pasa en la realidad es otra. Entonces, pero vamos a ver, esperemos que esto siga con ese sentido de facilidad, ¿no? Y entonces vamos, si usted me lo permite, a la siguiente regla que quiero platicarle el día de hoy, de las novedades que tenemos. Vamos a la regla 242, que lleva por título Inscripción en el RFC de contribuyentes del RIF ante las entidades federales. En este caso se ve un cambio interesante, porque pues prácticamente se indica en esta regla, o se indicaba más bien en esta regla, que los RIF podrían solicitar su inscripción y la expedición y reexpedición de la constancia de inscripción ante las oficinas autorizadas de las autoridades fiscales que correspondan a las entidades federativas. Y estas entidades federativas iban a ser aquellas que correspondieran a su domicilio fiscal. Y justamente para que el RIF pudiera saber cuáles eran esas oficinas, iban a estar relacionadas en la página del portal del SAT. Bien, pero recuerde usted aquí, como decía, la expedición y reexpedición de la constancia de inscripción. Y entonces aquí quedaba un poco en la situación de, bueno, ¿y qué pasaba con la cédula de identificación? La cédula de identificación que pues en ese caso el contribuyente del RIF pues sí la iba a necesitar para efecto de ir almacenando sus comprobantes, ¿no? Bien, pues esa situación se abrevia en dos cambios en esta regla. El primer cambio es que anteriormente la regla señalaba que los contribuyentes que opten por tributar en el título 4, capítulo 2, sección 2 de la ley del ICR, ya se quita todo eso, que todos sabemos que perfectamente en el título 4, capítulo 2, sección 2 de la ley de renta se encuentra el RIF, ¿no? Entonces la autoridad lo que hace es decir, bueno, ¿sabes qué? Mejor le voy a quitar todo ese rollo y le voy a meter mejor el RIF. Y justamente es lo que hace, ¿no? Le mete la expresión el RIF. Le adiciona esta situación que le comentaba, que va a ser la inscripción en el RFC, la expedición y reexpedición de la cédula de identificación fiscal o de la constancia de inscripción. Entonces ya se le adiciona eso a esta regla y pues prácticamente queda pues muchísimo más clara. Aquí estamos recibiendo saludos y felicitaciones del contador Julio García Castillo desde Comitán de Domínguez, Chiapas. Muy bien, pues saludos al contador Julio García Castillo. También tengo algunos saludos que voy a ir desahogando poco a poco, pero aquí me hicieron llegar este saludo y pues muchas gracias. Justamente estamos en su mes, contador Julio, ¿no? Porque estamos en julio. Bien, y ahora vamos a ver el siguiente cambio. ¿Recordará usted lo que fue el cambio de domicilio? Todos los que vivimos en la Ciudad de México, pues con lo que se publicó, con el decreto por el que usted sabe que se cambió el nombre de Distrito Federal de Ciudad de México. Y ese decreto se llamó Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial 29 de enero de 2016. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues iba a haber un cambio de domicilio fiscal, pues con este cambio, ¿no? De Distrito Federal a Ciudad de México. Y entonces esta regla lo que decía era que, pues bueno, tranquilos, o sea, todos los que están viviendo en la Ciudad de México, pues lo único que tienen que hacer es esperar a que se haga la actualización en los sistemas del SAT.
para que pues ya se ponga Ciudad de México en lugar de Distrito Federal. Y esto la autoridad, fíjese usted que eso se publica el 29 de enero del 2016. Y entonces la autoridad dice que este cambio lo va a hacer en un plazo de 3 meses para actualizar su sistema, para que se indique Ciudad de México y los contribuyentes, se haga la actualización en el RFC y pues los contribuyentes no tengan necesidad de hacer nada, ¿no? Cosa que a lo mejor había mucha gente que, oye, tengo que presentar el aviso para cambio de Distrito Federal a Ciudad de México. Bueno, la autoridad dice, yo lo voy a hacer automático, tranquilos, en un plazo de 3 meses. Y entonces así se va el tiempo, ¿no? Esto fue el 29 de enero del 2016 cuando se publica. Bueno, ya ahora lo que dice la autoridad es que no va a ser en un plazo de 3 meses, sino que va a ser en un plazo de 6 meses. 6 meses para que la autoridad empiece a hacer sus cambios y bueno, pues se empiecen a hacer como que esas actualizaciones en las bases de datos que traemos justamente en materia fiscal, de Distrito Federal a Ciudad de México. Otro aspecto interesante que tenemos aquí es, y seguimos con el RIF, ¿no? Otro cambio interesante que traemos en el RIF es que son reglas nuevas, se adiciona la regla 2518. Dentro de estos más de 80 cambios que le comentaba, son 3 reglas quizá, que podrían afectarle al RIF. En primer lugar tenemos esta regla, que es la regla 2518, es nueva, y que lleva por título personas relevadas de presentar aviso de cambio de régimen de las actividades fiscales de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Esta regla indica que la autoridad va a sacar automáticamente a todos los que sean RIF y que no cumplan con los 2 millones de pesos. De tal forma que se indica justamente que aquellos contribuyentes que derivado de la información, ya sea que el propio contribuyente la proporcione, que sea proporcionada por terceros, o bien que la autoridad obtenga por cualquier medio, y que derivado de eso digan que este contribuyente que era RIF rebasó los 2 millones de pesos, entonces los vamos a tener un aumento de obligaciones y dice, lo vamos a llevar al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Adicionalmente a eso, parecería esta situación ser un procedimiento arbitrario. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque realmente al contribuyente no le están dando muchos elementos como para que incluso pueda aportar algo y pueda ser escuchado antes de que le hagan un procedimiento así. Derivado de eso, la autoridad, en el segundo párrafo de esta regla, que indica y deja la puerta abierta para que el contribuyente pueda formular las aclaraciones que considere necesarias y que también, bueno, pues integre las pruebas para que desvirtúen la actualización de sus datos en el RFC. De tal forma que, pues, una vez evaluadas las pruebas, la autoridad determinará si sí o no se fue del RIF ese contribuyente, ¿no? Aquí me mandan otro saludo, vamos a ver. Licenciado Marco Herrera de Celaya, Guanajuato, saludos y felicitaciones por el excelente programa. Muchas gracias, licenciado Marco Herrera de Celaya, Guanajuato, por las felicitaciones. También tenemos otra felicitación del licenciado Adrián Torres de Texcoco. Mis felicitaciones. Pues muchas gracias, licenciado Adrián Torres de Texcoco. Un saludo hasta Texcoco. Para allá. Adrián Torres, y luego lo sintonizamos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Muy interesante el tema que nos está impartiendo Marisol. Pues recientemente estuve en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Siempre me gusta mucho ir a San Cristóbal. Bueno, en general, el país, México en general, es sumamente bonito. La gente es muy cálida y muy linda. Saludos desde el despacho Quisí, sucursal Acapulco, que los estamos escuchando. Muchas gracias. En Acapulco anduve ahí a principios de este año. Y pues bien, por Acapulco. Muchas gracias a los saludos. Y desde Verde Antequera, Ciudad de Oaxaca, Persa Consultores Fiscales SC. Pues muy bien, desde hasta Oaxaca se nos van estos saludos que le hacemos a Persa Consultores Fiscales. Muy bien. Pues muchas gracias por tantos saludos, ¿no?, que tenemos el día de hoy. Perfecto. Vamos a mandar a corte ahí a la ciudad de Puebla con la licenciada Ingeniera Soledad. Y ahorita continuamos con este interesante tema de nuevos y últimos cambios de la resolución miscelánea, tercer y cuarto proyecto de resolución de modificaciones. Ya no es proyecto, ya la tercera ya es miscelánea, publicada en el Diario Oficial. Muchas gracias y ahorita continuamos.
Sí, bueno, pues muchas gracias por todos sus saludos. La verdad es que les agradezco mucho que nos manden los saludos, porque eso nos motiva, ¿no? Eso nos motiva y nos pone muy contentos de que ustedes nos manden saludos. Entonces, pues muchas gracias por que nos manden sus saludos, les agradecemos y le agradecemos también a la ingeniera Soledad, que nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes aquí en Estrategia Intelectual. Y bueno, pues déjenme decirles que ya tenemos el tiempo encima, pero quiero contarles un tema, una modificación importante que traemos, que todos aquellos contribuyentes, tengo tanto que decirles, pero miren, les voy a contar algo interesante. Aquí se publica una regla nueva, que es la regla 2519, que esta regla es la que indica prácticamente el mismo tratamiento que yo les acabo de señalar en RIF, que se lo va a hacer de forma automática y va a dar un tiempo para que la autoridad, un tiempo que no se establece aquí, ¿verdad? En la regla, pero un tiempo para que usted como contribuyente pueda hacer una actualización y pueda hacer una aclaración directamente ante la autoridad. Esto está previsto en esta regla y usted lo va a poder hacer. ¿A quiénes le van a hacer esta actualización? A todos aquellos contribuyentes en esta otra regla, 2519. Cuando usted se inscriba de conformidad con el 27 último párrafo del Código Fiscal, que es cuando aquel contribuyente quiera sentir que se siente estar inscrito en el RFC y no tiene obligación, pues se puede inscribir sin obligación. Pero cuando la autoridad, ya sea por información proporcionada por usted, por terceros o por la autoridad, quién sabe por qué medio, así lo dice, por cualquier otro medio, la autoridad sabe que usted está desarrollando una actividad que puede ser de las 4 que están previstas en el primer párrafo del artículo 27, que son aquella que cuando tengo que presentar declaración periódica, debo de pedir un comprobante, tengo ingresos o o solicito la apertura de una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, cuando me doy alguno de esos 4, pues ya estoy obligado a inscribirme y posiblemente ya tenga alguna actividad detectada y la autoridad va a hacer esa actualización de obligaciones de forma automática. El contribuyente va a poner en todo tiempo hacer la aclaración correspondiente dentro del portal del SAT. Listo, ¿no? Otra regla interesante es que se hace una regla, se hace una modificación en materia de los medios de pago. Recordará usted que el método de pago y la forma de pago es un rollo que como que el día de hoy todavía no nos acaba de quedar muy claro a muchos de nosotros. Pero ahorita ya la autoridad empieza a ejercer versión factura electrónica 3.3 y esta regla 27132. Le voy a decir más o menos en términos generales, porque se adicionan dos reglas relevantes para esta, ¿no? Si usted gusta anotar primero por ahí como parte de su estudio la regla 27132, que esta regla es la que decía cuándo se va a aplicar NA en el método de pago. Bueno, y ahora ya la regla empieza a establecer algunos supuestos donde se da a conocer un nuevo complemento para pago. Este complemento para pago, usted recordará, conforme con la regla 2718, ya los complementos, siempre que se publican en la página del SAT, el contribuyente que les aplique tiene 30 días para aplicarlo. Entonces es muy probable que este complemento, si no está ahorita, muy pronto ya esté, este complemento para pago. Lo que dice la regla es que este complemento para pago va a ser siempre que se realicen pagos que no sean en una sola exhibición, sino en parcialidades. Se da un mecanismo más o menos así, usted créamelo ahorita porque ya por tiempo también lo tengo encima, pero le voy a explicar cómo creo y cómo lo dice la regla que va a operar, ¿no? Entonces, usted no le realizan el pago en una sola exhibición, se lo realizan en parcialidades. Entonces, usted emite un comprobante por el primer pago. Usted emite un comprobante con complemento para pago en los siguientes. De tal forma que en los siguientes usted va a desglosar las parcialidades que se van ocurriendo en los siguientes pagos. Ese creo que ve el cambio. Y lo que dice la regla 27135, esa regla es nueva, 27135, esa es la regla nueva que habla justamente del complemento para pago. Anótelo por ahí. Otro cambio interesante que tiene este método de pago y forma de pago, ahorita ya que viene el 15, es que ya usted recordar que teníamos 3 supuestos que marcaba la fracción tercera del artículo de la regla 27132. Bueno, el segundo supuesto que marcaba que era de operaciones vulnerables, para esta se deroga. O sea, eso significa que ya las operaciones vulnerables posiblemente puedan volver a tener NA, porque había toda una interpretación que se le daba ahí. Hubo muchos eventos en los que me invitaron. Mañana
Justamente vamos a estar en otro evento platicando de estas cosas, pero pues como que todavía no quedaba muy claro cómo se iban a utilizar estos métodos de pago, hablando de operaciones vulnerables. Ajá. Porque había una interpretación ahí de una I y de una O. En comisión fiscal yo también platiqué estos temas, ¿no? Pero bueno, ahorita de entrada se ve que se deroga para operaciones vulnerables la restricción para no usar NA y usar catálogo, razón por lo cual operaciones vulnerables del 32 de la ley antilavado parece que sí va a poder utilizar NA. Eso es muy interesante. Y luego ya por último, déjeme decirle una buena noticia porque se adiciona un artículo sexto transitorio de esta misa. Hay otros cambios, ¿no? Hay otros cambios, pero ahorita me voy a centrar en este sexto transitorio porque está muy interesante. Recordará que normalmente teníamos la opción, los contribuyentes del RIF. Bueno, los contribuyentes del RIF de entrada eran mis cuentas, ¿no? Los demás contribuyentes, personas físicas, podían optar siempre y cuando no estuvieran obligados, ¿no? Ha sido un rollo ahí que al día de hoy yo tengo todavía mis comentarios sobre eso y en algún futuro programa voy a hacer esa conexión que se hace en contabilidad de mis cuentas para que usted vea las debilidades que hay en la norma y los problemas en los que nos pueda meter. Pero ese era el segundo. Primero RIF, segundo las personas físicas, cualquiera, y después las asociaciones religiosas. Ajá. Ellos son los que podían optar por mis cuentas. ¿Para qué? Para no mandar la contabilidad. Bien. Después llegaban unos plazos que usted podía optar por mis cuentas hasta más o menos el 29 de febrero, ¿no? Quienes no optaron el 29 de febrero, pues ya se van a contabilidad completa, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que también no está muy fácil la contabilidad completa para un pequeño o para una persona física por honorarios, ¿no? Lo que pasa ahorita con este sexto transitorio es que dice que aquellos contribuyentes que puedan optar por mis cuentas, pueden optar por mis cuentas todavía los contribuyentes que prevé la regla 2815, que son los tres que le acabo de comentar, y pueden optar a más tardar el 31 de diciembre de 2016. Y se entenderá que ellos optaron a partir del 1 de enero del 2016 para no enviar la contabilidad. Estaba muy bien, porque después creo que salió el aviso del 30 de abril, ¿no? Que hasta el 30 de abril usted tenía que subir un trámite para que se entendiera que ya estábamos en mis cuentas, ¿no? Sí, recordando un poco más sobre eso, ¿no? Pero bueno, ya ahorita se abre hasta el 31 de diciembre de 2016 para que usted opte por mis cuentas, para que no se envíe la contabilidad, y si usted opta al 31 de diciembre de 2016, va a tener efectos al 1 de enero del 2016. Solo hay una condición, y eso creo que hay que cumplir y hay que ser muy claros en esto. Cuando la autoridad no haya requerido la presentación de la contabilidad electrónica. Si usted está en el supuesto que marca la regla 2815, que esos son los tres que le comenté, bueno, pues usted puede optar por mis cuentas y ya evitarnos lo que va a ser el envío de la contabilidad, pero sí registrar todas aquellas operaciones que no tenemos en CFDI y registrarlas en el sistema, ¿de acuerdo? Como lo dice la regla desde el principio de mis cuentas. Pues mire, hasta aquí llegamos el día de hoy con esta silla del experto. Agradezco mucho que usted nos haya escuchado y quiero mandar un saludo a todas las personas que comentaron en mi Facebook y en mis redes sociales que pues me escuchaban y que les mandara un saludito con mucho gusto. A la contadora Marta Calderón, a la contadora Flor con Flores, a Paulina Fuentes, que me gustaría recibir la liga del enlace, ahorita se la voy a poner, y si no, que se meta al podcast, y si no, a nuestro canal de YouTube de Soy Ejecutivo Fiscal, ahí normalmente tenemos las charlas. También si usted no se ha suscrito a nuestra página de soyejecutivofiscal.mx, pues lo invito para que se suscriba con su correo electrónico y le va a llegar ahí la información totalmente gratuita de muchísimas cosas que andamos haciendo, y regalos que también luego le damos a las personas que son nuestros suscriptores, se los damos directamente ahí. Bien, Rosa Isela Jiménez Hernández, le mandamos un gran saludo. Luis Medina, Jesús Cortés, muchas gracias. Francisco Paulino Villagómez Flores, también muchas gracias, estimado Francisco. Analia Dama, saludos y suerte igualmente. Dario López, saludos, perfecto Dario. Julio González Castillo, gracias, el máster es usted, no yo. Y la contadora Silvia Gómez, que con qué facilidad a conocer las modificaciones a la miscelánea. Pues muchas gracias, porque estos temas la verdad es que son de ustedes. También quiero dar las gracias a Liliana Moreno Guevara, Amanda González, Rosa María Ramírez Martínez, Héctor Cardiel, José Ernesto María
Marín Villanueva, Soledad Razo, a la maestra Estela Martínez, Edith González, Juvencio Gutiérrez Urbina, muchas gracias amigo de Tuxtla, Adriana Mondragón Bautista, Luis Raúl Díaz González, maestro, pues yo siempre aprendo de usted, Lupita López Pérez, muchas gracias, Jesús Cortés Ruiz, también a Rubén Salinas Calderón, Mireña Mondragón Contreras, contadora, Leslie Vieira, Luis Medina, Evin Aguirre, ICCR, Emma Lau, Bensec John, muchas gracias amigo Toluca, FBN Alzo Apso Ávila Blanco y Marta Calderón y Flor con Flores, como ya lo decía, ¿no? Y bueno, también quiero mandar un saludo a mis amigos, a mis colegas de Comisión Fiscal. Como usted sabe, yo formo parte de la Comisión Fiscal de la Zona Centro y siempre saludo a los colegios, a nuestros colegios de comisión, que son el Colegio de Hidalgo, el Colegio de Toluca, Morelos y Cuautla. Ya nuestro presidente, que es el contador Sergio Ramos, le mandamos también un gran saludo a la licenciada Guadalupe Villagómez y a la contadora Ana María Durán, a mis colaboradores de firma y a Marianita y a Adriana Mendoza también les mando un gran saludo. A la licenciada Claudia Luz González y a la licenciada Marina Hurtado también les mando un gran saludo. Pues también muchas gracias a usted por acompañarnos en este programa. Usted nos puede mandar cualquier comentario a Estrategia Intelectual o a nuestro Twitter, que es Soy Ejecutivo F. Ahí nos puede mandar sus comentarios de ver qué le pareció esta plática sobre la actualización de la miscelánea. Y bueno, ya para acabar, hablamos de la tercera, pero no hablamos de la cuarta, ¿no? Entonces nada más me voy a tomar rápidamente el atrevimiento de platicar de la cuarta, porque en la cuarta se adiciona, todavía esta no se publica, pero se adiciona lo que va a ser el capítulo 11.8, que va a ser el decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas de los estados de Campeche y Tabasco, y este decreto fue publicado en el Diario Oficial el 11 de mayo del 2016. Comprende únicamente 2 reglas y es lo que va a regular este decreto de facilidades y de beneficios para los contribuyentes de las zonas del estado de Campeche y Tabasco. Además que se publica una reforma al anexo 1A y que bueno, pues ya veremos también cómo sale al final en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, pues le agradezco mucho su atención, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Estrategia Intelectual y aquí en la silla del experto, el día de hoy conmigo, Jazmín Fidel, y con usted. Le deseo que sea muy feliz en su vida, le deseo que tenga mucho éxito y que tenga un excelente día. Y tenemos una cita en nuestra próxima silla del experto. Que esté usted muy bien y que tenga muy buena tarde. Muchas gracias, Ingeniera Soledad Nava. Hasta luego.